Muy bien, y a propósito de este fallo polémico respecto de la muerte de dos jóvenes trabajadores en un restaurante McDonald's, en la que el Ministerio Público ha dicho que, bueno, ya llegaron a un acuerdo extrajudicial y por lo tanto no hay denuncia penal y se levantan pues todos los cargos, incluso, digamos, por la responsabilidad que podría tener como tercero, ¿no? Esta empresa que permitió todas estas negligencias flagrantes de la seguridad en este local, todo eso queda suspendido. Pero para entender realmente qué es lo que sucedió aquí, hemos convocado esta mañana al abogado Carlos Caro, él es un abogado especialista en derecho penal, para que nos explique cómo se puede dar este resultado judicial y si le parece correcto, ¿no? Esta decisión del Ministerio Público. Muy buenos días, doctor, gracias por estar en Canal N. Hola Augusto, buenos días, ¿qué tal? ¿Es posible que quede sin efecto la denuncia a todo nivel por un acuerdo extrajudicial en un caso como este, donde hay la muerte de dos jóvenes? No debería, porque desde el punto de vista legal, el acuerdo solamente puede cerrar la discusión respecto al pago de la reparación civil para las víctimas. Pero hay que recordar que en materia penal la persecución no está a cargo de las víctimas, la persecución está a cargo de la Fiscalía, del Ministerio Público. Y es una persecución de oficio que tiene que continuar hasta el final y eventualmente con una sentencia del Poder Judicial. Acá lo que ha habido es que los abogados de la empresa han aplicado la vieja estrategia en delitos laborales, cuando hay muerte o hay lesiones, que es reparar a la víctima, le hacen sentir al fiscal de que prácticamente la otra parte ya no va a reclamar, que no va a haber escándalo, que no va a haber presión, y los fiscales muchas veces no son más papistas que el Papa y dicen, si la víctima no va a reclamar, ¿yo para qué, no? Bueno, Entonces, porque son el Estado, pues, y el Estado tiene que garantizar que las medidas de seguridad se cumplan y tiene que perseguir a aquellos que de manera flagrante las violan y causan en muerte de efecto, jóvenes, ¿no? Entiendo en que es así. efecto, En efecto, por eso decía que la persecución penal es pública. Entonces, si bien la reparación cierra la parte, digamos, de la indemnización, el Estado, en este caso la Fiscalía, no debería de declinar. Entonces, es una práctica de los fiscales muchas veces cerrar estos temas cuando ya no hay impulso de la parte agraviada, pero para un caso de esta naturaleza, donde no es que haya quedado en duda si la empresa ha podido actuar bajo negligencia o no, todo lo que se ha conocido públicamente es un caso grave, es un caso donde han habido graves fallas de seguridad, entonces el proceso penal debería de continuar solo por cuenta de la Fiscalía denunciando el delito, la Fiscalía persiguiendo el caso ante el Poder Judicial. Explíquenos Entonces el que, acuerdo reparatorio no es... correcto, explíquenos entonces la diferencia. Este es el caso, lo puede resolver en cuanto a la reparación civil, como dice usted, con los deudos de las víctimas, pero los delitos que persigue el Estado y que, digamos, han comprometido a la empresa, ¿cuáles son? Claro, para que se entienda, ¿no? La investigación se inició por delito de homicidio culposo y delito contra la seguridad en el trabajo. Esas ¿Esos delitos qué pena imputaciones, tienen? en el caso del homicidio culposo puede tener pena de 6 años y en el caso del delito contra la seguridad del trabajo las penas pueden variar, pero pueden estar en un rango similar. Hasta 6 años Entonces, también. ¿Y estas se acumulan o se toma simplemente la más grave? podrían acumularse, pero dependiendo mucho de cómo se construye el caso, hay veces las penas se subsumen si hay lo que se denomina en derecho penal el concurso ideal, donde hay un margen de agravación bastante más limitado, ya no es una sumatoria perfecta. ¿Y quién En cualquier sería, caso, digamos, en este caso el responsable de estos delitos? en el marco de la investigación se tiene que establecer quién era el encargado de prever en el caso concreto, no a nivel general dentro de la empresa, sino en el caso concreto, en el local concreto, la implementación de las medidas de seguridad. Si la persona encargada, que podía ser el administrador, el gerente, eso es algo que implicaría conocer la estructura de la empresa, no hizo lo necesario para que esas medidas se implementen, medidas que están impuestas por la ley Ok, y para usar medidas que son básicas para prevenir estas... para usar un caso que todos conocen, Percy North, gerente de la discoteca Utopía, fue condenado porque directamente tuvo que ver con las negligencias, pero hoy vemos que Edgar Paz Rabines, uno de los empresarios propietarios de esta discoteca, está cumpliendo finalmente 4 años de cárcel efectiva aquí en el Perú porque se encontró que era responsable también de estas negligencias. ¿En este caso hay algo similar?
En este caso hay algo similar porque Percy Norca River, el gerente general, estaba en el día a día en la gestión de la empresa. Y en Ok, el caso entonces de el gerente los otros eran general que directores. estaba a cargo directamente de estos jóvenes trabajadores tendría esta responsabilidad mayor, digamos. Exactamente. Si había un gerente general, porque puede ser que sea solo un local con un administrador, en Ok. cuyo caso hace las veces de un gerente general, él tendría la responsabilidad. ¿Y los representantes ya del gran consorcio de McDonald's en el Perú también tendrían algún tipo de responsabilidad o no? La responsabilidad que les alcanza a ellos es básicamente civil. Para que sea penal, tendrían ellos que haber sabido que en ese local Ok. concreto no había medida de seguridad y no resolver el Pero problema. todo esto ya queda sin efecto. Ninguno de estas personas va a tener ningún tipo de sanción. No necesariamente, por lo que he podido leer, el abogado de los dedos ha dicho que va a impugnar. No sé bajo qué términos está la transacción, pero en cualquier caso la transacción solamente cierra el tema civil, no cierra el tema penal. Si hay una impugnación y esta es revocada, entonces el Pero no caso les se pagan, reabre. pues. No les dan el cheque. Que son dos cosas distintas. La transacción debe de tener su margen, digamos, su acuerdo. De repente ya le pagaron o ya le pagaron una parte, o se pagará la parte final con el cierre Sí, final del proceso. creo que Hildebrand en sus 13 publicó un cheque que le habían dado a estas personas de una cantidad de dinero importante y supuestamente ya con eso iban a, digamos, comprar, ¿no?, la absolución, cosa que por supuesto no debe ser. Efectivamente, ¿no? El tema de la reparación es un tema paralelo. La persecución penal es pública y el Ministerio Público la puede retomar si esto es revisado en segunda instancia. Muy bien, doctor Caro, gracias por haber estado esta mañana ayudándonos a entender los alcances de esta noticia que ha causado, por supuesto, mucha indignación porque se trata de la vida de dos jóvenes que no puede quedar impune. Gracias, Augusto. Vamos con...